economía mía y de mis papás era muy buena. Realmente teníamos comodidad, teníamos dinero para salir a pasear, comer de lo mejor, pero en un tiempo de menos de 6 meses nosotros pasamos a perder completamente todo. Pasamos a vivir con mi abuelita y después de esto todo se vino para abajo. Nosotros de comer lo mejor pasamos a prácticamente a decirle a mi abuelita que pues nos diera un taco, ¿no? Porque realmente no teníamos dinero para poder sustentarnos. Mi papá, por más que trabajaba, el dinero se iba como agua, no alcanzaba. La ropa que yo usaba, que era regalada de mis primas, la usaba mi hermana y después mi hermana más chica. Después de esto, parecía que no tenía nada salida porque trabajaba mi padre y no había dinero. Yo me sentía triste, me sentía mal, empecé a tomar odio y rencor por mis padres porque pues yo no entendía esa situación. Ellos me habían dado todo y de repente todo comienza a hacerme quitado. Comienzo a tener ese rencor hacia ellos porque no tenía el gusto de decir, ay, compré un juguete nuevo, mis papás me lo regalaron, la comida que antes comíamos dejé de comerla. O sea, simplemente fue algo que me dolió como niña en ese momento y fue algo que me hirió e hizo que yo tuviera un odio hacia ellos. Nosotros perdimos el negocio que mi papá tenía, que era un negocio muy próspero. Perdimos también la casa donde vivíamos, que era propia, la pasamos a rentar para poder sustentarnos. Perdimos la comodidad, perdimos también todo. Teníamos un carro, el carro también se perdió porque de la nada se comenzó a descomponer. Entonces perdimos prácticamente todo. Dentro de mí había pensamientos y deseos suicidas. O sea, realmente yo ya no quería vivir esa situación que estábamos pasando, ¿no? Yo no asimilaba y no aceptaba que estuviera así esa situación. O sea, yo quería vivir como antes vivíamos. Yo quería la comodidad que yo tenía antes porque era algo a lo que yo me había acostumbrado, era algo a lo que yo me gustaba vivir y simplemente perdí todo. Y conozco el poder del desafío y posteriormente comienzo a ser prosperada. Mis papás también comienzan a ser prosperados. Después de esto, nuestra economía se comienza a establecer. Hoy tengo una economía totalmente transformada. Después de que comenzamos a ser fieles diezmistas, salimos de la casa de mi abuelita. El día de hoy recuperamos nuestra casa. Mis papás están bien económicamente. Mi hermana y yo conquistamos nuestro propio negocio. El día de hoy comemos mejor que antes, tenemos una vida muchísimo mejor de la que teníamos antes. Después de mi desafío con Dios, esta pandemia no me ha afectado económicamente. A mí me mandaron a descansar a mi casa, pero con goce de sueldo. El día de hoy, hasta el día de hoy, yo puedo disfrutar de ese sueldo sin necesidad de ir a trabajar. También conquisté mi vehículo 0 kilómetros en el mero pico de esa pandemia. Dios honró mi fe, Dios honró ese desafío que yo hice y no me falta nada. Estoy creciendo laboralmente. Conquisté mi negocio soy masajista profesional, corporal y facial. El día de hoy tengo clientes, tengo personas que me contratan, soy una persona próspera. La relación con mi familia es totalmente diferente como era antes. El día de hoy estamos juntos, estamos unidos, salimos a pasear. He tenido la oportunidad de salir del país a pasear con mi familia. He tenido la oportunidad de viajar al Templo de Salomón 2 veces. He estado completamente diferente. Mi mayor conquista fue recibir el Espíritu Santo. El día de hoy yo tengo paz, tengo tranquilidad, soy feliz. Se quitaron esos rencores, ese odio que yo tenía hacia mis padres, esa tristeza, ese vacío, esos pensamientos suicidas se quitaron por completo. El día de hoy yo estoy llena de la presencia de Dios. Soy Jimena Aguilar, soy empresaria y el día de hoy yo reconozco que tengo la bendición del Dios poseedor del cielo y de la tierra en mi vida.